Las cárceles siempre han tenido en la historia un aura de misterio, una sombra que mezcla fascinación y terror. No son solo muros y rejas, son el reflejo de sociedades que intentan domar a los indómitos. Imagina un lugar donde el tiempo se prolonga y el eco de las corrientes es el sonido que acompaña las noches interminables. Estas estructuras no fueron creadas solo para castigar, sino para romper el alma, dando forma a un enigma de la historia que pocos se atreven a desentrañar. Ahora haz clic en me gusta, suscríbete al canal, solo te llevará un segundo y nos ayudará mucho. Allí, el concepto de castigo adquiere otra dimensión, casi surrealista. No se trata solo de privación de libertad, sino de reescribir la esencia del ser humano. En cada rincón, historias de vidas destrozadas, sueños aniquilados y esperanzas que se aferran a hilos invisibles. Cualquiera que cruce estas puertas sabe que no hay garantías de retorno, solo el silencio opresivo de un mundo olvidado. El misterio de la historia reposa entre estos muros, susurrando verdades que nadie quiere escuchar. ¿Y qué pasa con el aislamiento? No el físico, sino el del alma, que transforma al hombre en un eco de lo que fue. Las cárceles no solo castigan el cuerpo, sino que corroen el espíritu con una precisión que desafía la lógica humana. Cada célula es un microcosmos de tormento, hogar de supervivientes de un sistema que parece construido para crear y perpetuar el sufrimiento. Aquí es donde los detalles se vuelven cruciales y el más mínimo atisbo de humanidad se convierte en un ancla para la cordura. Prepárate para embarcarte en una inmersión profunda, donde las barras se convierten en algo más que hierro, en símbolos de un sistema que traga vidas y escupe metralla. No estamos hablando solo de muros y llaves, sino de un misterio de la historia que desafía la razón. A medida que avancemos, será imposible ignorar el impacto que estas prisiones tienen en la humanidad y lo que nos dicen sobre el mundo que creamos. No todas las cárceles son iguales, y algunas parecen diseñadas para sofocar cualquier rastro de humanidad. ¿Qué convierte un lugar de castigo en un verdadero infierno en la tierra? La respuesta está en los detalles. El hacinamiento, las condiciones insalubres y la violencia se unen para crear un entorno que desafía el concepto mismo de dignidad. Imaginemos celdas diseñadas para unas pocas personas que albergan a decenas, donde respirar ya es un desafío y la oscuridad es constante. Es en estos escenarios donde la curiosidad de la historia se convierte en un oscuro estudio sobre los límites de la resistencia humana. Además de las condiciones físicas, hay otro atormentador: el sistema. Los regímenes autoritarios suelen utilizar estas prisiones como herramientas para imponer el miedo y el control absoluto. Estas instituciones se convierten en extensiones del poder, donde el castigo es una declaración de autoridad. Cada golpe, cada grito ahogado es más que violencia. Es un mensaje enviado a quienes se atreven a desafiar las reglas impuestas. En esta lógica perversa, el sufrimiento de uno alimenta el control de muchos, un verdadero misterio de la historia moderna. Pero el impacto de estas condiciones no se limita a las paredes celulares. El cuerpo se desgasta, pero es la mente la que lleva las cicatrices más profundas. Los estudios muestran cómo el aislamiento y la violencia extremos pueden destruir la psique humana, convirtiendo a hombres y mujeres en sombras de lo que eran antes. Imagínese pasar días sin ver la luz del sol, semanas sin escuchar una voz amiga, años sin un toque de empatía. En estas condiciones, incluso la cordura se convierte en un lujo. La brutalidad es tan intensa que da forma a una historia que nunca debería contarse. Lo que hace que estas prisiones sean aún más aterradoras es la indiferencia que las mantiene vivas. No son solo los sistemas los que los alimentan, sino también la pasividad de quienes prefieren no saber. A medida que exploramos estos horrores, surge la pregunta inevitable: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Y qué dice sobre nosotros como sociedad
El hecho de que permitamos que acertijos de la historia como estos existan a plena luz del día? La idea de encarcelar a alguien como forma de castigo no siempre existió, y esta curiosidad de la historia es un recordatorio de cómo la sociedad ha evolucionado, o tal vez retrocedido. Antes de las cárceles, el concepto de justicia era brutal y directo: castigo físico, exilio o incluso muerte. No había lugar para la reflexión ni para la redención. Con el tiempo, sin embargo, surgió la idea de aislar al delincuente, no solo para castigar, sino para reeducar. O al menos, eso era lo que parecían indicar las intenciones iniciales. Las primeras prisiones organizadas nacieron como reflejo de sistemas sociales cada vez más complejos. Los romanos, por ejemplo, tenían espacios designados para prisioneros políticos y esclavos rebeldes, mientras que en la Edad Media, las mazmorras escondidas en los castillos estaban reservadas para aquellos considerados amenazas al poder. Cada piedra de estos edificios llevaba un misterio de historia, susurrando sobre las ambiciones y temores de quienes los construyeron. El castigo ya no es solo una cuestión de supervivencia, y se ha convertido en un símbolo de control social. A lo largo de los siglos, las cárceles se convirtieron en instrumentos del Estado moderno. Modelos como el de Bentham, con su famoso panóptico, buscaban aportar una lógica casi científica al encarcelamiento, enfatizando la vigilancia constante como una forma de poder. Sin embargo, en lugar de promover el progreso, estas ideas a menudo han dado lugar a lugares de sufrimiento inimaginable. Estas estructuras, aparentemente creadas para corregir comportamientos, se convirtieron en verdaderos enigmas de la historia, donde reinaba la brutalidad. Hoy, cuando miramos al pasado, es imposible ignorar cómo estas prácticas han dado forma al presente. Las cárceles no son solo espacios físicos, sino reflejos de cómo la humanidad ha afrontado, y sigue afrontando, sus propios límites. Con cada nueva célula construida, la pregunta se vuelve más urgente. ¿Estamos realmente aprendiendo de los errores del pasado, o simplemente estamos creando versiones más sofisticadas de los mismos horrores? Y así, pasamos a la siguiente capa de este oscuro rompecabezas. Dentro de las cárceles más brutales del mundo, existe una lógica perversa que va más allá del castigo físico. No se trata solo de castigar el cuerpo, sino de desmantelar la esencia del ser humano. Estas instituciones funcionan como máquinas de deshumanización, donde cada regla parece diseñada para aplastar cualquier rastro de dignidad. El enigma de la historia detrás de esto es desconcertante. ¿Por qué la sociedad permite que existan estos lugares, sabiendo que están diseñados para destruir, no para rehabilitar? La deshumanización es a menudo una herramienta política. Los regímenes autoritarios y los sistemas opresivos utilizan las cárceles para silenciar las voces disidentes, enviando un mensaje claro al resto de la población. Desafiar el poder tiene un precio. Dentro de estos muros, los prisioneros son reducidos, las rutinas se imponen cruelmente y cualquier intento de resistencia es aplastado. Esta relación entre opresión estatal y control social es una de las curiosidades de la historia que revela el lado más oscuro del ser humano. Pero la lógica inhumana no se limita a los gobiernos autoritarios. Incluso en las naciones democráticas, la búsqueda de la eficiencia penitenciaria a menudo resulta en condiciones sombrías. El hacinamiento, la falta de saneamiento básico y la violencia no son accidentes. Son el resultado de sistemas que priorizan los costos sobre las vidas. Ex-prisioneros relatan cómo cada pequeño acto de humanidad, como compartir un pedazo de pan o una sonrisa, puede ser tratado como un acto de rebelión. Estos relatos son recordatorios del misterio de la historia que impregna estas instituciones. La verdadera pregunta es, ¿qué dice la existencia de estas prisiones sobre nosotros como especie? ¿Somos tan diferentes de los sistemas que criticamos?
Cuando escuchamos las historias de quienes sobrevivieron en estos lugares, no se puede negar que la deshumanización afecta tanto a quienes están dentro como a quienes la permiten desde afuera. Y así, continuamos profundizando aún más en las profundidades de estas inquietantes realidades. Imaginemos un lugar diseñado para albergar a 400 personas, pero que actualmente alberga a 7,000. Esta es la sombría realidad de la prisión de Gitarama en Ruanda, un verdadero símbolo del sufrimiento y el abandono humanos. Allí, el espacio físico se convirtió en un lujo inalcanzable. Los presos duermen de pie, en filas interminables, y el suelo, cubierto de excrementos, es el único lugar disponible para muchos. El hacinamiento no es solo un problema logístico, sino un enigma de la historia que refleja la negligencia y la crueldad de un sistema roto. Las condiciones de vida en Gitarama son tan extremas que son casi imposibles de describir. La comida es escasa y consiste en pequeñas porciones de maíz o frijoles que difícilmente pueden sustentar a alguien durante un día. Las enfermedades se propagan como la pólvora, mientras que el acceso a la atención médica es prácticamente inexistente. Y en medio de este caos reina la violencia. Los más fuertes dominan a los más débiles, mientras los guardias, abrumados y apáticos, observan sin interferir. Es en este entorno donde la curiosidad de la historia se convierte en una oscura historia de resistencia y desesperación. La brutalidad alcanza niveles tan grotescos que el mismo acto de supervivencia se convierte en una batalla diaria. Se han documentado casos de canibalismo, resultantes de una mezcla de hambre extrema y crisis mental. Estos relatos no son meras leyendas urbanas. Son testimonios reales de quienes vivieron en este infierno y lograron salir a contarlo. Cada día dentro de esta prisión es un recordatorio de cómo la humanidad puede fallar a sí misma, convirtiendo un lugar de reclusión en una pesadilla colectiva. Lo más impactante es que Gitarama no es un caso aislado. Es un reflejo de muchas otras prisiones en todo el mundo, lugares donde la dignidad está destruida y la supervivencia es el único objetivo. Y así, a medida que nos acercamos a otro punto de este viaje, nos damos cuenta de que los horrores de Gitarama son solo el comienzo de una larga y dolorosa exploración de lo que significa perder verdaderamente la libertad. En los páramos helados de Rusia se encuentra la prisión Black Dolphin, un lugar donde el frío exterior es el menor de los tormentos. Este enigmático nombre esconde uno de los sistemas de máxima seguridad más rigurosos del planeta. Aquí cada prisionero es vigilado constantemente, obligado a caminar encorvado con la vista fija en el suelo, como si incluso el horizonte fuera un privilegio inalcanzable. Allí, el misterio de la historia adquiere un nuevo capítulo. ¿Cómo moldea el control absoluto la mente humana? La rutina es exhaustiva y meticulosamente planificada para eliminar cualquier posibilidad de rebelión. Las celdas son pequeñas, con paredes gruesas y barrotes reforzados, lo que deja a los presos aislados durante 23 horas al día. Ni siquiera tienen contacto visual con los guardias, que llevan a cabo todos los procedimientos de seguridad como si se tratara de objetos y no de personas. Esta deshumanización extrema convierte a Black Dolphin en algo más que una prisión. Es un oscuro experimento en total aislamiento. El impacto psicológico es devastador. Los estudios demuestran que la ausencia de estímulos sensoriales puede provocar alucinaciones, paranoia e incluso pérdida de identidad. Los relatos de los prisioneros sugieren que muchos pierden la capacidad de distinguir entre los sueños y la realidad, mientras que otros simplemente desconectan del mundo. El enigma de la historia que rodea a Black Dolphin reside no solo en sus muros de hormigón, sino en lo que les hace a quienes viven dentro de ellos. ¿Y su población? Aquí están los criminales más peligrosos de Rusia, desde asesinos en serie hasta terroristas. Para muchos, Black Dolphin no es una prisión,
sino una sentencia de muerte lenta y silenciosa. Sin embargo, por muy estricto que sea, este lugar no está solo en el escenario mundial. A medida que exploramos otras prisiones igualmente brutales, nos damos cuenta de que lo que sucede aquí es solo un reflejo de un patrón más amplio, un patrón que cuestiona la esencia de la justicia humana. En Tailandia, a orillas del río Chao Phraya, se encuentra la infame prisión de Bang Kwang, irónicamente apodada el Bangkok Hilton. Pero no dejes que el nombre te engañe. El lujo aquí está ausente, dando paso al miedo y al dolor. Este es el hogar de muchos presos condenados a muerte o largas penas, marcados por las cadenas de hierro que adornan sus tobillos, simbolizando un castigo que trasciende lo físico. Aquí es donde el misterio de la historia adquiere una cara de sufrimiento crónico. Las cadenas que atan a los detenidos no son meramente simbólicas. Permanecen vigentes durante los primeros 3 meses de encarcelamiento y, en algunos casos, hasta el día de la ejecución. Cada paso es un recordatorio de tu condición, un rastro de ecos metálicos que acompaña las oscuras rutinas. Además, las condiciones de vida son brutales. Celdas hacinadas, calor asfixiante y comida que muchas veces no es más que arroz aguado. Para los extranjeros, el Bangkok Hilton es una cruel lección sobre las consecuencias de ignorar las estrictas leyes locales. El tráfico de drogas es uno de los principales caminos que conducen a hombres y mujeres al Bang Kwang. Muchos extranjeros, en busca de dinero fácil o engañados por promesas vacías, acaban aquí. Sus historias están marcadas por el arrepentimiento y la desesperación, mientras se enfrentan a un sistema que parece no tener piedad. Cada frase es un recordatorio del peso de sus decisiones y de cómo la curiosidad por la historia de su vida quedó abrupta y trágicamente truncada. A pesar de su temible reputación, Bang Kwang no es un caso único. Representa una red de cárceles donde el castigo va más allá de la necesidad de justicia, hundiéndose en la inhumanidad. Y, a medida que pasamos a otras prisiones igualmente brutales, nos damos cuenta de que lo que sucede aquí es parte de un enigma global: el equilibrio entre castigar y preservar el mínimo de humanidad. En el corazón de Colorado, rodeada de montañas aparentemente tranquilas, se encuentra ADX Florence, la prisión de máxima seguridad más temida de Estados Unidos. Conocido como el Alcatraz de las montañas rocosas, este lugar fue diseñado para eliminar cualquier rastro de interacción humana. Aquí, cada prisionero vive aislado en pequeñas celdas de concreto, diseñadas para silenciar incluso los pensamientos. ADX Florence no es solo una prisión, es un enigma de la historia contemporánea que redefine el concepto de aislamiento. Las celdas, que miden poco más de 7 metros cuadrados, tienen pequeñas ventanas, estratégicamente ubicadas para que los reclusos no puedan ver el cielo ni a nadie más. Pasan 23 horas al día en estos espacios y solo salen a un patio rodeado de altos muros, donde la luz del sol se convierte en un raro privilegio. Para muchos, esto equivale a un entierro en vida, un castigo que trasciende la barrera física e invade la psicológica. El impacto de tanta privación sensorial es devastador y convierte las mentes sanas en sombras de lo que eran antes. ADX es el hogar de algunos de los criminales más notorios de la historia reciente. Terroristas, espías, jefes del crimen organizado y asesinos en masa. Nombres como Theodore Kaczynski, el Unabomber, y Zacarias Moussaoui, implicado en los atentados del 11 de septiembre, forman parte de su población. Pero aunque muchos sostienen que estos hombres merecen ese destino, surge una pregunta inquietante. ¿Dónde está la línea entre el castigo y la tortura? El misterio de la historia de este lugar es tan oscuro como las mentes que alberga, y aunque se la llama la prisión más segura del mundo, ADX Florence representa algo más profundo. ¿Qué sucede cuando el aislamiento se convierte en la principal herramienta de la justicia?
A medida que pasamos a otras historias de prisiones brutales, nos damos cuenta de que ADX es solo una pieza de un rompecabezas global, donde la justicia y la humanidad a menudo se encuentran en lados opuestos. Oculta entre los extremos de la pobreza y la violencia, la Sabaneta es un retrato sombrío del colapso del sistema penitenciario. Ubicada en Venezuela, esta prisión es un alarmante ejemplo de cómo la ausencia de control puede transformar un lugar de castigo en un verdadero campo de guerra. Aquí no son los guardias los que dominan, sino las bandas, que actúan como amos absolutos. La Sabaneta es más que una prisión. Es un misterio de la historia que revela la fragilidad de un sistema desestructurado. Dentro de los muros de la Sabaneta, la violencia es la única ley. La masacre de 1994, en la que más de 100 prisioneros fueron brutalmente asesinados, es una prueba aterradora de cómo reina la anarquía. Los pasillos hacen eco de los gritos de las luchas por el poder, mientras los más débiles luchan por sobrevivir. Sin recursos ni supervisión adecuada, los prisioneros se convierten en rehenes de sus propias circunstancias, creando una dinámica de supervivencia que desafía incluso a los más resilientes. El caos también se refleja en las condiciones de vida. La Sabaneta está superpoblada y es insalubre, y los presos comparten espacios diminutos en medio de un calor opresivo. Enfermedades como la tuberculosis y la hepatitis se propagan sin control, mientras que el acceso a los medicamentos es casi inexistente. En muchos casos, los detenidos dependen de sus familiares para que les lleven alimentos y suministros, una práctica que pone de manifiesto una total negligencia por parte de las autoridades. Esta cruel realidad es una curiosidad de la historia que revela las profundidades de la desigualdad social. Pese a todo, la Sabaneta es más que una prisión. Es un reflejo de una sociedad en crisis. A medida que exploramos otros ejemplos igualmente aterradores, queda claro que los horrores aquí no son únicos, sino que forman parte de un patrón global de negligencia y brutalidad. Y así, pasamos a otro punto de este oscuro viaje, donde la justicia y la injusticia se entrelazan de maneras inquietantes. Guantánamo, un nombre que evoca miedo e indignación, es más que una prisión. Es un símbolo de un dilema moral que trasciende fronteras. Ubicada en una parte aislada de Cuba, esta instalación fue creada en el fragor de la guerra contra el terrorismo y prometía albergar a lo peor de lo peor. Sin embargo, lo que se suponía que sería un baluarte de seguridad rápidamente se convirtió en uno de los mayores misterios de la historia reciente, planteando interrogantes sobre la justicia, los abusos y los límites del poder. Las prácticas empleadas en Guantánamo desafiaron las convenciones internacionales y los valores éticos. La tortura psicológica y física, los interrogatorios extremos y las condiciones inhumanas se han convertido en rutina. Se denunciaron ampliamente métodos como el submarino, la privación del sueño y el aislamiento absoluto. Estos actos, defendidos como necesarios para obtener información, crearon una inquietante paradoja. ¿Hasta qué punto la seguridad justifica la crueldad? El debate moral en torno a Guantánamo no es solo una curiosidad histórica, sino una herida abierta en la conciencia global. Entre los detenidos, muchos nunca han enfrentado cargos formales ni juicios justos, lo que alimenta la sensación de que Guantánamo opera en una zona legal gris. Documentos filtrados y relatos de exprisioneros revelan historias de personas inocentes encarceladas por error, atrapadas en el caos de la guerra. Estos informes transforman el misterio de la historia de Guantánamo en una tragedia humana, donde la justicia quedó relegada a un segundo plano en nombre de la seguridad nacional. Y, sin embargo, Guantánamo sigue activo, resistiendo décadas de críticas internacionales y promesas de cierre. La existencia de esta prisión plantea profundas dudas sobre los valores que dan forma al mundo moderno.
Mientras continuamos explorando otras instituciones igualmente controvertidas, la sombra de Guantánamo nos recuerda que el equilibrio entre poder y moralidad es tan frágil como la libertad de quienes viven bajo su yugo. Para muchos, imaginar la vida dentro de una prisión es como intentar ver a través de una densa niebla. Difícil de entender hasta que se vive en ella. Sin embargo, para quienes conocen esta realidad, los relatos de la vida cotidiana carcelaria son un misterio de la historia que mezcla dolor, resistencia y, sorprendentemente, una búsqueda incesante de esperanza. Entre rejas, cada momento es una lucha entre la supervivencia física y la preservación mental, donde hasta los pequeños gestos se convierten en actos heroicos. Las condiciones extremas dan forma a la rutina. Las celdas abarrotadas, la comida insuficiente y la falta de comodidad convierten cada día en una batalla. La violencia es constante, pero no solo entre reclusos. Los guardias, a menudo sobrecargados de trabajo o corruptos, se vuelven parte del ciclo de opresión. Y en medio de este caos surgen estrategias de supervivencia. Algunos crean redes de apoyo invisibles, intercambiando favores o alimentos. Otros, sin embargo, se hunden en una soledad que poco a poco va consumiendo su identidad. Resistir dentro de las cárceles no es solo sobrevivir, sino encontrar formas de preservar a la humanidad misma. Los presos crean formas creativas de expresarse. Poemas garabateados en hojas de papel, oraciones silenciosas o incluso dibujos hechos con carboncillo. Cada acto es un grito por la vida en medio de la oscuridad. Estas curiosidades de la historia carcelaria muestran que, incluso en los lugares más oscuros, la llama de la resiliencia humana puede perdurar. Lo que sucede dentro de los bares suele ser invisible para el mundo exterior, pero la realidad que allí se esconde refleja los fallos de un sistema que debería corregir, pero muchas veces destruye. A medida que recorremos las prisiones de todo el mundo, queda claro que la vida dentro de estas instituciones es un microcosmos de la humanidad, donde lo mejor y lo peor se entrelazan en un ciclo continuo de dolor y esperanza. Las cárceles son, en teoría, espacios donde la justicia encuentra su aplicación práctica. Sin embargo, para muchas instituciones, esta idea es solo una fachada que oculta una realidad de abusos y violaciones. Cuando se niegan los derechos humanos dentro de los muros de la prisión, lo que queda es un sistema que amplifica el sufrimiento en lugar de corregirlo. Estas historias de abandono y brutalidad son un misterio de la historia moderna, que continúa desafiando los principios de igualdad y dignidad. Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, informan con frecuencia sobre prisiones donde los abusos se han vuelto rutinarios. La tortura, la negligencia médica, el hacinamiento e incluso las muertes evitables pintan un panorama aterrador. Algunos informes revelan prácticas tan crueles que parecen sacadas de una pesadilla. Prisioneros mantenidos en celdas insalubres, sin acceso a una alimentación adecuada, mientras las enfermedades se propagan sin control. Estas curiosidades de la historia carcelaria muestran hasta qué punto el sistema puede fallar a la hora de proteger incluso al mínimo de humanidad. Aunque muchos de estos informes atraen la atención mundial, la mayoría de las prisiones siguen siendo intocables. Los gobiernos justifican sus acciones o ignoran las críticas, perpetuando un ciclo de negligencia. En algunos casos, los presos ni siquiera tienen un proceso legal justo, siendo tratados como culpables incluso antes de un juicio. Esta desconexión entre lo que se promete y lo que se cumple en las cárceles se convierte en un enigma de la historia contemporánea, que desafía la lógica de un mundo que clama por justicia. Y mientras estas instituciones siguen funcionando, la pregunta sigue siendo: ¿hasta qué punto podemos ignorar lo que sucede detrás de estas rejas? A medida que avanzamos en nuestro viaje a través de las prisiones más brutales, es inevitable reflexionar sobre cómo la lucha por los derechos humanos
es una batalla constante, dentro y fuera de los muros de la prisión. En las sombras de los sistemas penitenciarios más brutales del mundo, la corrupción reina como una fuerza invisible, dando forma a todos los aspectos de la vida tras las rejas. No son solo las condiciones degradantes las que hacen que estas prisiones sean insoportables, sino también el poder oculto de los guardias, celadores e incluso redes externas que se benefician del sufrimiento humano. Esta capa oculta de control es un verdadero misterio de la historia, donde la justicia se convierte en un juego manipulado por los más fuertes e influyentes. Dentro de estos muros, los sobornos son a menudo la única moneda que importa, desde pequeños privilegios, como mejor comida o tiempo fuera de una celda, hasta favores mayores, como traslados a pabellones menos violentos, todo tiene un precio. Los guardias corruptos convierten la supervivencia en un comercio cruel, donde los más pobres sufren más. Para muchos, la corrupción no es solo un elemento del sistema, sino la esencia misma de su funcionamiento. Un aspecto curioso de la historia es cómo estas prácticas continúan prosperando, incluso en cárceles internacionalmente conocidas. Pero la corrupción no se limita a los guardias. Se extiende más allá de los muros e involucra a políticos, empresarios e incluso organizaciones criminales que controlan el contrabando de drogas, armas y otros artículos dentro de las cárceles. En algunas instituciones, las pandillas tienen más poder que los propios administradores. Estos casos revelan un enigma de la historia moderna, cómo las cárceles, diseñadas para imponer el orden, se convierten en epicentros de caos y anarquía. Y mientras estas redes de corrupción siguen operando, la verdadera víctima es la idea de justicia. Para quienes no tienen los recursos para participar en este juego, el sistema penitenciario se convierte en una pena aún más cruel. A medida que profundizamos en las historias de las cárceles de todo el mundo, la corrupción se revela como una fuerza constante, un recordatorio de que incluso los lugares más controlados pueden estar gobernados por personas fuera de control. Los relatos de quienes sobrevivieron a las peores prisiones del mundo son como fragmentos de un espejo roto. Cada historia refleja un pedazo de dolor, resiliencia y aprendizaje. Estos supervivientes no solo afrontaron el infierno, sino que vivieron para contar lo que parecía imposible. Sus voces llevan la esencia de un misterio de la historia que mezcla sufrimiento con fuerza interior. Un viaje que, incluso en medio de la oscuridad, revela la luz que nunca se apaga del todo. Muchos presos hablan del devastador impacto psicológico que han tenido estas instituciones. Hombres y mujeres relatan noches interminables, donde el silencio absoluto solo era roto por los gritos de otros reclusos. Algunos han aprendido a crear rutinas, incluso en las condiciones más brutales, mientras que otros han encontrado consuelo en la fe, los recuerdos del pasado o los pequeños actos de bondad. Estas curiosidades de la historia carcelaria muestran que, incluso en un entorno inhumano, el espíritu humano todavía puede resistir. Las historias más impactantes suelen implicar momentos de solidaridad inesperada. Un prisionero que comparte una barra de pan, otro que se arriesga a salvar a un compañero de celda. Estos pequeños gestos se convierten en monumentos de esperanza en medio del caos. Pero también hay relatos de traición, violencia y supervivencia instintiva que nos recuerdan que, en estas condiciones extremas, la moralidad es a menudo un lujo inalcanzable. El enigma de la historia personal de cada superviviente es una invitación a reflexionar sobre cómo reaccionaríamos en su lugar. Y aunque se cuentan estas historias, también plantean preguntas que siguen sin respuesta. ¿Qué hace que una persona salga de este infierno más fuerte de lo que entró, mientras que otras se pierden para siempre? A medida que continuamos descubriendo los horrores de otras prisiones, los relatos de los sobrevivientes nos recuerdan que cada historia
es una batalla librada contra los mismos barrotes de la existencia. Dentro de las prisiones más brutales del mundo, el cuerpo puede soportar mucho, pero es la mente la que paga el precio más alto. En estas condiciones extremas, la psicología de los presos se pone a prueba constantemente, desafiada a resistir el aislamiento, la violencia y las privaciones. La mente humana, increíblemente fuerte y terriblemente frágil al mismo tiempo, se enfrenta a uno de los mayores enigmas de la historia. ¿Hasta dónde se puede llevar antes de que se rompa por completo? El aislamiento extremo, común en las prisiones de máxima seguridad, es un arma poderosa contra la cordura. Sin estímulos visuales ni auditivos, los sentidos colapsan generando alucinaciones, paranoia e incluso crisis de identidad. Algunos reclusos informaron haber escuchado voces o haber creado amigos imaginarios para hacer frente a la abrumadora soledad. Es como si su propia mente conspirara contra ellos, convirtiendo cada segundo en una batalla sin fin. Estos casos muestran una curiosidad por la historia de la psicología humana, explorando el impacto del confinamiento en el alma. La presión no proviene solo del aislamiento, sino también del entorno hostil. La violencia constante, la incertidumbre sobre el futuro y la lucha diaria por la supervivencia crean un terreno fértil para el desarrollo de trastornos como la ansiedad, la depresión y el síndrome de pánico. Algunos reclusos sucumben a la desesperación, mientras que otros encuentran formas creativas de mantener sus mentes ocupadas. Leer un libro, escribir recuerdos o incluso planificar cada detalle de un futuro posible son actos de resistencia mental que revelan el lado más resiliente del ser humano. Y al final, las cicatrices mentales a menudo superan a las físicas. Muchos expresos cargan con traumas que nunca desaparecen, lo que afecta sus relaciones y su capacidad de reintegración social. Sin embargo, incluso en estas circunstancias extremas, algunos logran encontrar significado y propósito, lo que demuestra que la mente humana es una herramienta tan poderosa como frágil. A medida que avanzamos para comprender la dinámica de otras prisiones, la lucha psicológica de quienes vivieron en ellas se convierte en un recordatorio de que la supervivencia va más allá de lo físico. Hay prisiones repartidas por todo el mundo que funcionan al margen de la legalidad, en territorios oscuros donde la justicia parece una palabra vacía. Estos lugares no son reconocidos por las organizaciones internacionales y muchos están escondidos en regímenes autoritarios, donde las víctimas desaparecen sin dejar rastro. El misterio de la historia de estas cárceles es profundo, ya que no solo violan los derechos humanos, sino que también desafían los principios más básicos de dignidad y humanidad. Estas prisiones, a menudo secretas o sin control oficial, funcionan como verdaderos campos de concentración modernos. En ellos, los presos son torturados, desaparecen sin proceso legal, y sus familias nunca reciben respuestas. No es raro que estas instalaciones estén ubicadas en zonas aisladas, alejadas de los ojos del mundo. Lo que sucede en su interior es una sombra de la historia reciente, donde el concepto de justicia se pierde y las víctimas se convierten en fantasmas. Lo más inquietante es que estas cárceles existen en el siglo XXI, operando bajo la complicidad de gobiernos que optan por ignorar o encubrir la verdad. Las organizaciones internacionales como la ONU luchan por revelar la existencia de algunas de estas instalaciones, pero el poder político y la corrupción a menudo mantienen estas prisiones fuera del alcance de la justicia. El enigma de la historia aquí es cómo estos sistemas malvados pueden seguir existiendo y operando con impunidad, a menudo sin que nadie sepa siquiera de su existencia. Estas prisiones no son solo lugares de sufrimiento físico, sino también un símbolo de un mundo que a veces parece perdido en la oscuridad. El misterio de sus historias reside en su invisibilidad, en cómo estas atrocidades pueden ocurrir sin que el mundo entero las vea.
A medida que pasamos a otras prisiones brutales, nos enfrentamos a la pregunta urgente: ¿cómo pueden esos lugares seguir siendo anónimos? Y así, pasamos a una reflexión más profunda sobre las sombras que aún existen. Dentro de las prisiones más brutales, el trabajo forzoso no es una opción, es una sentencia adicional. Los presos a menudo se ven obligados a trabajar en condiciones inhumanas, por salarios exiguos o, en la mayoría de los casos, sin remuneración alguna. La explotación del trabajo penitenciario es una de las curiosidades de la historia que pocos quieren afrontar, ya que no solo viola los derechos humanos, sino que también convierte a los reclusos en engranajes de una máquina que se beneficia de su sufrimiento. En muchas cárceles de todo el mundo, los presos trabajan en fábricas, plantaciones o incluso en obras de construcción, sin ningún derecho a negociaciones o mejoras en las condiciones laborales. El sistema está estructurado de tal manera que obliga a estos hombres y mujeres a trabajar hasta el límite de sus fuerzas, con severos castigos para aquellos que se niegan a cooperar. El enigma de la historia del trabajo penitenciario reside no solo en lo que se hace, sino en las enormes corporaciones que se benefician de este trabajo esclavizado, lucrando mientras los prisioneros pagan el precio del trabajo forzoso. Pero la explotación laboral en las prisiones va más allá de simples cuestiones económicas. Muchos de estos detenidos trabajan en condiciones que rayan la tortura, sin descanso adecuado, alimentación insuficiente y en entornos peligrosos. En algunas situaciones, los prisioneros se utilizan como una forma de reemplazo de los trabajadores comunes, ya que son más baratos y más fáciles de controlar. Y lo peor de todo es que esta práctica no se limita a regímenes autoritarios o lugares con poca supervisión. En los países democráticos, la explotación del trabajo penitenciario sigue siendo una realidad en muchas prisiones, alimentando un ciclo de opresión silenciosa. El impacto de esta explotación es devastador, no solo para los presos, sino para la sociedad en su conjunto. Deshumaniza, convierte vidas en mercancías y socava cualquier concepto de justicia. Sin embargo, la lucha contra esta práctica es constante, siendo organizaciones de derechos humanos denunciando e intentando revertir esta situación. Pero si bien las ganancias siguen siendo el principal motor, el trabajo forzoso en las cárceles es una sombra que no hace más que crecer. Y, a medida que avanzamos para comprender otras realidades aún más crueles, nos damos cuenta de que la explotación del trabajo penitenciario es uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad. En muchos lugares del mundo, las mujeres encarceladas se enfrentan a una realidad única y aún más brutal. Lejos de las sombras de la solidaridad masculina, se convierten en blanco de abusos aún más intensos. La historia de las mujeres encarceladas en las prisiones más brutales es un misterio de la historia, marcado por un dolor silencioso que rara vez llega a ser conocido por el público. Lo que sucede detrás de las rejas de estas mujeres es una red de violencia física, sexual y psicológica que desafía cualquier comprensión de la justicia. Las condiciones en las cárceles de mujeres suelen ser desastrosas. El hacinamiento, la falta de higiene, la mala nutrición y la violencia de género pasan a formar parte de la vida cotidiana. Pero el sufrimiento de las mujeres va más allá. Muchos son víctimas de abuso sexual, ya sea por parte de guardias o incluso de otros prisioneros. La falta de políticas protectoras para las mujeres dentro de estos sistemas crea una espiral de opresión difícil de romper. El enigma de las historias de estas mujeres es cómo logran sobrevivir, no solo al sistema penitenciario, sino al desprecio de la sociedad, que muchas veces ignora sus realidades. Además, las madres encarceladas enfrentan un dilema particular. Muchos tienen hijos pequeños y, en el caso de algunas prisiones, se ven obligados a vivir con ellos durante un tiempo tras las rejas.
La separación suele ser más dolorosa que cualquier castigo. La ausencia de apoyo psicológico y la falta de programas de reintegración hacen aún más incierto el futuro de estas mujeres. Estas historias conllevan una curiosidad histórica sobre cómo la sociedad trata a las mujeres que cometen errores, no solo como criminales, sino como madres y seres humanos. El ciclo de violencia y abandono que enfrentan las mujeres en las cárceles no es una simple cuestión de género, sino un profundo reflejo de cómo se ve a las mujeres en la sociedad. Mientras continúa la lucha por sus derechos, estas mujeres a menudo quedan al margen de la reforma penitenciaria. Y así, a medida que pasamos a otras historias de resistencia, la realidad de los prisioneros se convierte en un recordatorio urgente de que la justicia todavía necesita mucho trabajo para ser verdaderamente equitativa. El concepto de prisión, en esencia, está vinculado al sistema de justicia y al cumplimiento de la ley. Pero en algunas partes del mundo hay prisiones que no solo desafían, sino que ignoran por completo las leyes internacionales que protegen los derechos humanos. En estas instalaciones, donde la privación de libertad se mezcla con la violencia, las normas establecidas por los convenios de Ginebra y otros tratados internacionales simplemente se dejan de lado. Estas cárceles representan el verdadero enigma de la historia moderna, una sombra que no se ajusta a los principios fundamentales de dignidad y justicia. Las prisiones en zonas de guerra o territorios ocupados suelen ser las más extremas en este contexto. Los prisioneros, ya sean combatientes o civiles, son tratados como piezas desechables, sin derecho a un juicio justo ni siquiera a defensa. La tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas se convierten en parte de la vida cotidiana, mientras la comunidad internacional en gran medida observa de brazos cruzados. El misterio de la historia de estas prisiones radica en la compleja red de intereses políticos y estratégicos que las mantienen funcionando, sin ningún tipo de escrutinio. En otros casos, las cárceles se utilizan como herramienta de represión política, donde líderes o activistas disidentes son recluidos en condiciones inhumanas, lejos de los ojos del mundo. En estas instalaciones, la idea de justicia está distorsionada hasta quedar irreconocible. Los presos son tratados como enemigos del Estado y la legalidad de las prisiones se disuelve, dando paso a la arbitrariedad y el abuso de poder. Lo más preocupante es que estas prisiones a menudo funcionan con la bendición tácita de regímenes que buscan controlar por la fuerza a sus poblaciones. La dificultad para aplicar el derecho internacional en estas situaciones revela la fragilidad del sistema global de derechos humanos. Cuando la política y el poder anulan la justicia, las prisiones que desafían el derecho internacional se convierten en algo más que un simple reflejo de fallas sistémicas. Son una verdadera pesadilla para quienes viven dentro de ellas. Y a medida que exploramos más profundamente otras prisiones en todo el mundo, vemos que el verdadero desafío no es solo combatir estas prácticas, sino garantizar que el sistema internacional de derechos humanos sea respetado en todos los rincones del planeta. A medida que el mundo avanza en tecnología e innovación, surge la pregunta: ¿cómo serán las prisiones del futuro? Con la promesa de un sistema más eficiente y humano, las cárceles futuristas parecen ser la solución ideal a muchos de los defectos de los sistemas tradicionales. Sin embargo, a medida que exploramos esta idea, el misterio de la historia comienza a tomar forma. ¿Puede la tecnología realmente crear un sistema más justo? ¿O simplemente estamos creando nuevas formas de control y sufrimiento? En algunas propuestas, las prisiones del futuro estarían completamente automatizadas, con vigilancia constante e inteligencia artificial para monitorear cada movimiento. La idea es que los presos, aislados y bajo vigilancia permanente, no puedan escapar, ni física ni psicológicamente. Si bien esto puede parecer una solución eficaz
a los problemas de hacinamiento y seguridad, surge la pregunta crucial: ¿hasta dónde llega la privacidad y la humanidad de estas personas? En un sistema donde los prisioneros son tratados como datos para ser analizados, el precio de la eficiencia es a menudo la pérdida de dignidad. Otros modelos futuristas imaginan prisiones donde los reclusos no están físicamente encarcelados, sino mantenidos bajo constante vigilancia mediante dispositivos de rastreo y vigilancia. Estos sistemas de prisiones virtuales sugieren una forma de castigo más leve, pero, al mismo tiempo, más invasiva. El enigma de la historia de las cárceles futuristas reside en la delgada línea entre control y libertad, entre la búsqueda de rehabilitación y la explotación de las vulnerabilidades humanas. ¿Son estas prisiones un alivio a los problemas del presente o una forma de control aún más insidiosa y deshumanizante? Por otro lado, muchos sostienen que las prisiones del futuro deberían centrarse más en la rehabilitación y menos en el castigo. El uso de terapias, programas educativos y de reinserción social serían los pilares de esta transformación. En lugar de tratar a los prisioneros como enemigos del Estado, el objetivo sería ayudarlos a reintegrarse a la sociedad de manera saludable. Si bien esta idea parece prometedora, el gran misterio de la historia de estas prisiones será si la sociedad está dispuesta a renunciar a su necesidad de venganza y aceptar la rehabilitación como la verdadera solución al encarcelamiento. El futuro de las prisiones, como cualquier otro cambio importante, está en el aire y dependerá de cómo decidamos tratar a nuestros semejantes. Las cárceles no existen en el vacío, son un reflejo directo de las sociedades que los crean y mantienen. Lo que a menudo olvidamos es que si bien estas instituciones se consideran castigos para los delincuentes, también funcionan como un espejo de las creencias y valores colectivos de una nación. El misterio de la historia de las cárceles no reside solo en el sufrimiento de los presos, sino también en la forma en que la sociedad en general, a menudo sin saberlo, contribuye a la perpetuación de estas condiciones. La sociedad alimenta y sostiene estas prisiones, ya sea por falta de acción o por aceptación pasiva del dolor que causan. En muchas culturas existe un ciclo de miedo e ignorancia que conduce a la construcción de prisiones cada vez más duras. La idea de castigo en lugar de rehabilitación está profundamente arraigada, y esta mentalidad impregna tanto las políticas públicas como la percepción popular. Cuando la sociedad ve a los prisioneros solo como criminales sin reconocer su humanidad, el sistema se vuelve aún más despiadado. La presión para aumentar la seguridad y combatir el crimen crea una demanda de más cárceles, más vigilancia y más control, a menudo a expensas de los derechos humanos. El enigma de la historia de las cárceles es cómo se alimenta este círculo vicioso y cuán pocos cuestionan la eficacia real de este sistema. Al mismo tiempo, los medios de comunicación y la cultura popular desempeñan un papel crucial en la configuración de esta percepción. Las películas, los programas de televisión y las noticias suelen presentar las prisiones como lugares de castigo justo, donde se hace justicia. Pero estas representaciones no hacen justicia a la realidad dentro de estos muros. En lugar de explorar los problemas profundos que generan delitos y abusos en el sistema, la sociedad tiende a centrarse en la superficialidad del castigo. Esta visión distorsionada alimenta la creencia de que, al construir más cárceles y aplicar más castigos, estamos creando una sociedad más segura. Sin embargo, la verdadera pregunta es: ¿estamos realmente corrigiendo el comportamiento o simplemente perpetuando una estructura que beneficia a unos pocos y perjudica a muchos? Es esencial que la sociedad comience a mirar el sistema penitenciario con una mirada más crítica, cuestionando no solo las condiciones dentro de las prisiones, sino también el papel que desempeña en la creación y el mantenimiento de este sistema.
El cambio comienza con la conciencia y la voluntad de revertir la mentalidad punitiva. Pero hasta entonces, las cárceles seguirán siendo un reflejo de la sociedad que las mantiene. Un lugar donde el dolor y el sufrimiento se perpetúan en nombre de un ideal de justicia que a menudo es defectuoso. Y así, a medida que avanzamos, nos enfrentamos a la urgente necesidad de reformar no solo las prisiones, sino la forma en que vemos y tratamos a quienes habitan en ellas. Las cárceles son, en teoría, instituciones destinadas a la rehabilitación y la justicia. Sin embargo, en muchos lugares del mundo la promesa de reforma nunca se materializa. En lugar de convertirse en espacios de reeducación, muchas de estas cárceles siguen sumidas en prácticas crueles e inhumanas. El misterio de la historia de estas reformas frustradas reside en cómo el sistema se resiste al cambio, muchas veces por corrupción, falta de recursos o la indiferencia de una sociedad que se ha acostumbrado a la idea de que el castigo es la única solución al crimen. En muchos países se hacen promesas de reformas, pero rara vez se toman en serio. Las reformas a menudo terminan convirtiéndose en palabras vacías, utilizadas por los políticos para ganar votos o por los medios de comunicación para apaciguar a la opinión pública. Incluso cuando se intentan iniciativas reales, a menudo fracasan debido a la falta de inversión o de un plan de acción sostenible. El enigma de la historia de estas reformas fallidas radica en la resistencia a lo nuevo, en la desconexión entre los ideales de justicia y la cruel realidad de las cárceles, donde los presos son tratados más como números que como seres humanos. Además, muchos sistemas penitenciarios son adictos a la idea del castigo en lugar de la rehabilitación. La falta de programas educativos, apoyo psicológico o alternativas al encarcelamiento crea un ciclo interminable de reincidencia criminal. La incapacidad de implementar reformas significativas mantiene a las prisiones en un estado de crisis constante. Lo que vemos, entonces, es una verdadera tragedia social. La prisión no es solo un lugar de castigo, sino un lugar donde se niega sistemáticamente la posibilidad de recuperación. Las reformas, cuando se llevan a cabo, suelen ser superficiales y el cambio real nunca llega. Y aunque las reformas no se materializan, las cárceles siguen siendo fábricas de dolor, donde las esperanzas de una nueva vida quedan aplastadas. La pregunta que persiste es, ¿hasta cuándo permitirá la sociedad que continúe este ciclo de fracasos? ¿Cuándo se producirá un cambio real y qué será necesario hacer para que realmente prevalezca la justicia? A medida que continuamos explorando los horrores de las prisiones, queda claro que el mayor obstáculo para la reforma no está dentro de los muros de estas instituciones, sino en la mentalidad que las mantiene funcionando. Hay algo irresistible en las historias de prisiones brutales. Son historias que no solo nos persiguen, sino que también nos atraen, como una llama que nos llama al calor de su destrucción. ¿Por qué tenemos esta necesidad casi morbosa de explorar los horrores del encarcelamiento? El misterio de la historia de las prisiones más crueles se refleja, en parte, en esta fascinación colectiva. A medida que los detalles de estos lugares salen a la luz, se enciende la curiosidad humana, desafiándonos a comprender cómo el mal puede manifestarse de una manera tan pura e implacable. La fascinación por estas prisiones no es nueva. Desde la antigüedad se han contado y vuelto a contar historias de tortuosas mazmorras y mazmorras, convirtiéndose en leyendas y mitos. Sin embargo, con la llegada de los medios modernos, películas, series y documentales, la prisión se ha convertido en un objeto de estudio aún más obsesivo. La representación de figuras famosas como Al Capone o el infame Pablo Escobar en prisiones de máxima seguridad alimenta la idea de que, incluso en el dolor, hay una especie de gloria o notoriedad. La curiosidad de la historia detrás de estas figuras se confunde a menudo con el deseo de comprender la condición humana al borde del sufrimiento. Sin embargo,
Esta fascinación a menudo oculta la verdad de que estas prisiones no son solo escenarios de películas o libros, son realidades crueles donde se destruyen vidas en nombre de una idea de justicia que muchas veces se pierde en la ejecución. La cultura popular, al retratar estas prisiones, tiende a romantizar o exagerar el sufrimiento, creando una visión distorsionada. Esto nos hace preguntarnos, ¿qué tan saludable es esta fascinación? ¿O de alguna manera nos estamos insensibilizando a lo que sucede en estos lugares de dolor? Esta fascinación puede, paradójicamente, ser una forma de escapismo. Al profundizar en las historias más oscuras de las prisiones, en cierto sentido, nos estamos distanciando de nuestras propias realidades difíciles. Sin embargo, esta curiosidad también puede servir como herramienta para la concientización y el cambio. Conocer los horrores de las prisiones más brutales puede, por el contrario, inspirar un deseo de cambio. Al mirar estas historias y reconocer su tragedia, también nos volvemos más conscientes de lo que es necesario transformar. En medio de la oscuridad de las cárceles más brutales, la pregunta siempre flota en el aire. ¿Hay realmente esperanza para quienes viven allí? El concepto de rehabilitación parece una utopía lejana, pero lo cierto es que, incluso en los escenarios más desesperados, siempre existe la posibilidad de transformación. Esta esperanza no proviene de los sistemas penitenciarios en sí, sino de la fuerza interior de algunos presos y de la lucha incesante de activistas y organizaciones que buscan transformar estas realidades. El misterio de la historia de estas cárceles más crueles reside paradójicamente en la lucha que surge precisamente cuando todo parece perdido. En muchos casos, la esperanza comienza a gestarse en pequeñas victorias cotidianas, programas educativos, terapias e incluso iniciativas de reinserción social han demostrado que, incluso después de años de sufrimiento, algunas personas pueden redimirse y reconstruir sus vidas. Expresos informan que el descubrimiento de nuevas habilidades, el acceso a la educación y la oportunidad de hacer algo productivo pueden reavivar una llama de dignidad que se había apagado. Estos informes son una curiosidad de la historia, una prueba de que el potencial humano de resiliencia es más fuerte que las circunstancias más adversas. Sin embargo, la verdadera esperanza no depende únicamente de los prisioneros. Está en manos de una sociedad que eventualmente se dé cuenta de que el encarcelamiento masivo no es la solución a todos los problemas. Las reformas penitenciarias, cuando se aplican centrándose en la rehabilitación, han mostrado resultados sorprendentes en varios países, ejemplos de prisiones que han implementado cambios significativos, centrándose en la educación y el bienestar de los reclusos, nos muestran que la verdadera justicia no es venganza, sino transformación. El enigma de la historia de estas reformas es cómo un sistema que destruye vidas puede, al mismo tiempo, ser terreno fértil para algo positivo. Sin embargo, la verdadera pregunta sigue siendo, ¿está la sociedad dispuesta a invertir en un cambio genuino? La esperanza está lejos de ser una solución inmediata, pero está en manos de todos nosotros. La verdadera transformación de las cárceles del mundo solo se producirá cuando comprendamos que, al corregir el sistema, estamos corrigiendo a una parte importante de la humanidad. Y, a medida que avanzamos, vemos que la esperanza es la luz al final de un túnel, pero para alcanzarla, tendremos que caminar hacia ella con valentía y determinación. Las cárceles más brutales del mundo son un reflejo distorsionado de una sociedad que pierde el rumbo al intentar controlar lo incontrolable. Revelan los peores aspectos de la humanidad, pero también muestran cómo la capacidad de resiliencia y transformación puede surgir en los lugares más oscuros. El misterio de la historia de estas cárceles es, de hecho, un enigma que nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y reflexionar sobre los valores que sustentan el sistema de justicia.
A medida que retiramos las capas de dolor y opresión, nos encontramos cara a cara con una verdad indiscutible. La verdadera justicia no puede construirse sobre la base de la deshumanización. A lo largo de nuestro viaje, vimos que no importa cuán brutales sean las prisiones, no son indestructibles. Cada historia de sufrimiento conlleva también una lección, una oportunidad de reflexión y cambio. En muchos casos, la clave para transformar estos lugares de horror está en manos de quienes se atreven a cuestionar el sistema, luchar por reformas y dar a los presos una segunda oportunidad. El enigma de la historia de estas prisiones no es solo una colección de horrores, también es una búsqueda de un sistema que realmente busque rehabilitar, no castigar. Sin embargo, para que esto suceda, se necesitan más que palabras y promesas vacías. Las reformas no pueden ser simplemente intentos fallidos, sino que deben ser soluciones estructurales y duraderas. La sociedad, en su conjunto, debe asumir la responsabilidad de estas vidas encarceladas, cuestionando el modelo punitivo y buscando alternativas que, de hecho, restablezcan la dignidad y la humanidad. La verdadera transformación comienza cuando entendemos que las prisiones son un reflejo de quiénes somos y que para cambiar necesitamos cambiar la forma en que vemos y tratamos a nuestros semejantes. Por eso, al mirar estas cárceles, estamos llamados a reflexionar sobre el futuro. El cambio es posible, pero comienza con la comprensión de que todo ser humano, independientemente de sus defectos, merece una oportunidad de redención. Al final, las barras que los mantienen atrapados no son más que símbolos de un sistema que necesita ser repensado. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.